muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Y los estudios de la lección de la escuela sabática continúan para ustedes por la gracia del Señor, aquí por estos medios de comunicación. En este día, miércoles 23 de enero, el Señor quiere darnos una enseñanza que valdría la pena que nosotros, como siempre, le pongamos nuestra debida atención. Voy a desarrollar el estudio de hoy con mi hermano Arturo Renterilla. Buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Es un placer para mí estar aquí para colaborar también con este estudio de la lección. Y vamos a hacerlo como de costumbre, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que este estudio pueda salir bien y que todos seamos beneficiados en las lecciones que habremos de tomar. Un saludo muy cordial y les invito a postrarnos de rodillas para orar. Padre nuestro, que su morada es a las alturas de los cielos, y en esta mañana nos concede la dicha de volver a respirar, volver a vivir, y eso, Señor, es un privilegio para nosotros, una esperanza de poder realizar las obras del Hijo, a cuales, Señor, usted nos ha enviado. También, Señor, el Espíritu Santo, el cual nos dirige hacia su palabra, ya dando el primer principio al abrir las Sagradas Escrituras. Quisiéramos la dirección de Él y el perdón de nuestros pecados en la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Amén. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En la lección de hoy nosotros vamos a aprender por qué razón Dios toma medidas extremas en algunos casos. Por ejemplo, nosotros vamos a mirar ahora pues la causa por la cual realmente, en cuanto a Jericó, el Señor ordenó que debía ser toda ella, sus habitantes y todas sus edificaciones destruida. Un destino extremo, pero por una causa que está debidamente aquí en la palabra de Dios reflejada. ¿Qué fue lo que ordenó Dios, hermano Arturo, acerca de Jericó, sus habitantes y sus bienes? ¿Y cómo se cumplió también una maldición que Josué dio para esa ciudad? Así es, pastor. Vamos a ir a la palabra. Tenemos bastantes versículos hoy en esta lección que tenemos que leer y probablemente nos lleve un poquito más de tiempo de las lecciones acostumbradas, pero vamos a ir de lleno ya para contestar esa pregunta. Lo vamos a hacer yendo al libro de Josué. En el libro de Josué, los versículos, capítulo 6, versículo 26, nos dice de esta manera: En aquel tiempo hizo José un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y edificare esta ciudad de Jericó, de Jericó, sobre su primogénito eche sus cimientos de ella, y sobre su hijo menor siente sus puertas. Aquí vemos el primer versículo que nos habla el libro de Josué. Son dos preguntas, creo, ¿verdad? Estamos aquí nosotros tratando de contestarlas. ¿Tendría que leer también los otros versículos? Sí, primeramente leamos lo que Dios ordenó acerca de Jericó, sus habitantes y sus bienes. Ok, Josué 6, 17 al 19. Exacto. Josué 6, 17 al 19. Dice: Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa en ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaréis del anatema, ni toquéis, ni toméis
alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la palabra, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Hermanos, aquí nosotros estamos viendo de verdad una palabra que Dios estaba diciendo justo antes de que tomaran las murallas de Jericó. Estamos viendo ordenanzas de parte de Dios expuestas a su siervo y su siervo exponiéndolas al pueblo para que comprendieran. Yo lo que veo aquí son 3 puntos en los versículos que acabamos de leer, de 6, el 17 y el 18. Estamos viendo aquí que Dios les estaba diciendo, número 1, que la ciudad toda era maldita, no debían de poseer cosa alguna de ella. Número 2, había alguien por el cual tenían que tener cuidado y era Rahab, pastor. Rahab, la que había cuidado los mensajeros. La lección anterior pasamos eso, ¿verdad? Ahora también veo otro punto, que les dijo que también cuidaran ellos de no agarrar de lo que Dios les había dicho que no agarraran, para que no viniera aquella maldición que de antemano nosotros vemos que iba a venir a aquel que edificara, ¿verdad?, también esa ciudad. Eso lo encontramos en Reyes. No sé si quiera que lea de una vez Reyes o sí, vamos. pero antes leamos el 24, que dice que consumieron con fuego la ciudad. Exacto. Y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. En otras palabras, hermanos, cumplieron exactamente conforme Dios había dicho de que debía ser la ciudad prácticamente dedicada a la destrucción con todos sus habitantes, excepto esto que acabamos de leer, como lo era prácticamente el oro y la plata y los utensilios de bronce, que esos debían ser entregados a la tesorería de, digámoslo así, de la casa de Dios, o del pueblo de Dios, la tesorería del Señor. Eso. Nosotros vemos que eso fue la orden de Dios. Pero Josué viene y da esa maldición también en el verso 26, cuando dice que Josué hace el juramento y dice: maldito delante de Dios el hombre que se levante y reedifique esta ciudad. Y sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esa fue la maldición que dio Josué. ¿Cómo se cumplió esta? Exactamente, la Biblia nos lo dice en 1 Reyes 16, 34. Y aquí vamos a leerlo. 1 de Reyes 16, 34. Dice: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Está cumpliéndose, aquí, ¿no? Estamos viendo la palabra claramente. Me sorprende, pastor, porque estaba yo mirando cuántos años habían pasado de esa maldición que Josué había dado. Y más o menos hay un cálculo de 500 años, o sea, 5 siglos habían pasado. Más adelante, cuando este hombre quiso volver a reedificar parte o cosas allí, específicamente los muros de Jericó, y exactamente 500 años, hermanos, la palabra de Dios trajo juicio sobre esta persona que quiso intentar, tal como lo dice el libro de Reyes. Aquí lo encontramos. Otra de las cosas que vemos, que lo que Dios dice
tal como lo dice, se cumple. Llega a cumplirse y nos hace o nos llama a nosotros la atención, hermanos, que nosotros debemos de respetar las ordenanzas de Dios que tiene en su palabra, porque aunque la Escritura fue escrita hace muchos años atrás, sin duda en nuestro tiempo, las promesas, las maldiciones, las bendiciones están registradas allí para que nosotros tengamos cuidado con las decisiones que vayamos a tomar. Y me llama la atención que la historia dice también que ustedes leen aquí en Reyes, acabamos de leer. Si ustedes leen el versículo 33, se van a dar cuenta que eran los días de Acab. ¿Cómo estaba el reino de Israel en los días de Acab? No había luz y apenas si Dios estaba por levantar al profeta Elías. Entonces, y también estaba leyendo aquí que él, el versículo 34, la persona que construyó eso, los cimientos, era de Betel. ¿Qué había pasado en Betel? Si ustedes van a la historia, Jeroboam había construido muchos altares, muchos ídolos, para que el pueblo de Israel no fuera a adorar a Jerusalén. Entonces, lamentablemente, el pueblo estaba sin luz y era triste, ¿verdad? Que exactamente la maldición se cumplió tal como la palabra del Señor lo había dicho. Es interesante también aquí, hermanos, destacar que Dios había dicho que esta ciudad sería anatema. Pero en sí, la palabra anatema aquí era de que prácticamente todo eso, como primicias, era de Dios. Era algo que estaba, digámoslo así, pues apartado para Dios. Y esto lo dice el don profético. ¿Qué le parece si lee para nosotros la nota? Dice así: los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor. Y como primicias de la tierra, la ciudad, con todo lo que ella contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios. A ver, si paramos aquí, hermano Arturo, quisiera hacer un punto acá. Aquí es donde tenemos que nosotros entender la palabra anatema. Porque en sí la palabra anatema tiene también dos significados. Uno de ellos es también el hecho de consagrar a una deidad. Y vemos que cuando Dios dice que esa ciudad pues se convertiría en anatema, es en el sentido, como dice aquí el don profético, que sería como una ciudad dedicada a Dios, en el sentido de que eran las primicias de la tierra y todo lo que ella contenía debía dedicarse como sacrificio a Dios. Porque no tenía nadie del pueblo que agarrar nada. Porque como dice aquí, no habían sido los israelitas los que habían ganado la victoria por sus propias fuerzas, sino que la victoria había sido totalmente del Señor. Ahora, ¿qué sigue diciendo el don de profecía? Dice: debían dedicarse como sacrificio a Dios, dice. Debían recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán, ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. No habían de procurar riqueza o exaltación personal, sino la gloria de Jehová, su rey. Antes de la toma de Jericó se les había dado la orden, y aquí se cita Josué 6, 17 al 18, que ya lo leímos, y son los 3 puntos enfáticos que yo enfaticé. Por ejemplo, el primer punto que Dios les había dicho en el versículo 17 es que cuidaran del anatema, o sea, no debían de tocarlo ellos, eso no debían hacer. El segundo paso que yo noté en estos versículos es de que Rahab tenía que ser protegida junto con todo lo que ella poseía. Toda su familia tenía que estar en protección por guardar a los siervos de Dios, a los mensajeros, cuando estuvieron con ella. Y el punto número 3 que acababa de recalcar también, ellos debían de cuidarse y de guardar bien de ese anatema. Interesante. Dice que todos los habitantes de la ciudad,
con toda alma viviente que contenía, fueron pasados a cuchillo. Ujú. Y la ciudad misma fue incendiada. Sus palacios y sus templos, sus magníficas moradas, con todos sus muebles de lujo, las ricas cortinas y la costosa indumentaria, todo fue entregado a las llamas. El sitio mismo de la ciudad fue maldito. Jamás se había de construir a Jericó como fortaleza. Una amenaza de severos castigos pesaba sobre cualquiera que intentase restaurar las murallas destruidas por el poder divino. Así está en Patriarcas y Profetas esto escrito en la página 524. Y como ustedes pueden ver, pues ya el hermano Arturo ha referido cómo en los tiempos de Acab, tiempos de apostasía, Así es. se ignoró completamente todas estas instrucciones, todo esto que había sido dicho en relación con Jericó. Ahora uno se puede preguntar, como que Dios, pues la verdad, fue demasiado extremo en lo que hizo, y puede cometer uno el pecado de juzgar a Dios al dar estas órdenes de que todo mundo sea pasado a cuchillo, todos sus habitantes, porque estamos hablando de que allí van incluidos hasta niños. Y uno pudiera pensar de que esto es demasiado extremo de parte del Señor. Sin embargo, vamos a mirar en la siguiente pregunta de esta lección, ¿por qué razón Dios hizo eso? ¿Por qué fue, hermano Arturo, que Dios pronunció tal sentencia sobre Jericó? Así es, vamos a ver en el libro de Deuteronomios, del 2 al 10. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrares para tomarla, y ella haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Jebuseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tus hijos e hijas, ni tomarás a sus hijos para tus hijos, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si hubieses de hacer con ellos sus altares, destruirás y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, o a quienes Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Hay tantas cosas, pastor, que hemos leído en estos versículos, pero vamos a la pregunta: ¿por qué Dios pronuncia tal sentencia sobre Jericó?
Nosotros vimos ahí varios versículos claves. Está el versículo 2, está los versículos subsiguientes, pero me llamó atención también especialmente el versículo 10. Nosotros ya vimos en estos versículos, hermanos, que ellos estaban idolatrando, ellos tenían imágenes. Y yo quisiera más adelante un poquito, voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía también, porque Dios les había dado mucha gracia y mucha misericordia, pero cada vez que se los daba, más se envalentonaban en hacer los pecados. A esta nación Dios le había dado mucho tiempo para que se arrepintieran, pero como dice el versículo 10 que finalizamos, dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que el odio en persona, con el que odia en persona, le dará el pago. Yo quiero llevarlos también al libro de Éxodo, especialmente donde están los mandamientos, Éxodo 20, y especialmente donde estaban idolatrando estas personas. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, habían pasado más o si cuartas generaciones, de la primera a la segunda a la tercera. Dios es paciente aún con el pecador. Pastor, Dios le da mucha oportunidad para que ellos, especialmente hablando de la ciudad de Jericó, le había dado tantas oportunidades. Pero dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, que es lo que el versículo también que tuvimos leyendo aquí. Quiero agregar también, porque sé que el pastor también tiene su comentario, hermanos, y yo voy a terminar mi comentario con este párrafo del Espíritu de Profecía. Dice, a los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentimiento. 40 años antes, la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo del Dios Israel. Y ahora, la derrota de los reyes de Moab, de Gad, de Galad y Basán habían recordado aún más que Jehová superaba a todos los dioses. Los juicios que cayeron sobre Israel a causa de las participaciones en los ritos abominables de Baal Peor habían demostrado cuán santo es el carácter de Jehová y cuánto aborrece la impureza. Los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecer, participaban de la convicción de Rahab de que Jehová, el Dios de Israel, era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como los antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto del amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y contra Dios y enemigos del hombre. Entonces aquí vemos, hermanos, que aún el amor y la justicia de Dios exigían la destrucción de ellos. Y nos cuenta una historia pasada que era los antediluvianos. Hermanos, aquí nosotros vemos también que tenían el testimonio de Rahab. Rahab era un testimonio y dice la escritura aquí que muchos simpatizaban y entendían que Rahab creía que existía parte de los dioses que ellos adoraban ahí. Rahab testificaba que había un Dios más poderoso que esos dioses. Pastor, había tantas evidencias de que la gracia para ellos era tanta. Exactamente. Y había sido tanta. Estaba justificado, hermanos, lo que Dios dispuso para esa ciudad, aunque parezca extremo a la mente humana. Estaba bien justificado porque, como hemos visto, odiaban a Dios, aborrecían a Dios, y aparte de eso, ellos dicen que desviarían
desviarían a los hijos de Dios de seguir a Dios, valga la redundancia, y por supuesto eso implicaría que pues adoraran a sus dioses, a sus ídolos. Entonces, por todas estas razones es que estaba justificado. Pero hay otra razón más, y está, o mejor dicho, está respaldado siempre en Deuteronomio, ahora el capítulo 20 y los versículos 16 al 18. Aquí nosotros leemos que dice: de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aquí nosotros encontramos, hermanos, que prácticamente el Señor tenía que extirpar el mal desde la raíz, y allí se tenían que ir todos. Y por eso es que, aunque parezca extremo, estaba bien justificado, porque de otra manera el mal continuaría y eso traería consecuencias negativas para con los hijos de Dios. Bueno, vamos al don profético, aquí la última nota para terminar, porque ya el tiempo nos avanzó. ¿Qué le parece si lee para nosotros ahí? Dice: muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu del amor de misericordia ordenados en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinita. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán, pero para desarrollarlo en una nación y un gobierno que deseen una manifestación de su reino en la tierra. No solo habían de ser los israelitas herederos de la religión verdadera, sino que habían de infundir sus principios por todos los habitantes del mundo. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habrían de impedir que se cumplieran las bondadosas provisiones de Dios. A los habitantes de Canaán se les habían otorgado amplias oportunidades de arrepentimiento, arrepentirse. Ahí está entonces, bien justificado, ¿verdad? El que Dios diera esa orden para con esta nación. Y yo creo que esto es un anticipo, hermanos, de lo que al final de los días ocurrirá con el mundo, que no quiera pues arrepentirse y no quiera nada con el Señor. Nosotros tenemos aquí que igual el pecado será erradicado de raíz. Dice que no le queda ni raíz ni rama, en el sentido de que el diablo con todos sus hijos, hermanos, tendrá que ser destruido. ¿Por qué? Porque odian a Dios, no quieren nada con Dios y están empeñados en apartar a los hijos de Dios de que vayan en pos de Él. Así que más que nosotros pues cuestionar a Dios, deberíamos más bien entender que Dios es sabio y Él quiere preservar a sus hijos de la idolatría, de la contaminación y de la apostasía. Vamos a orar entonces, a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a que con las ciudades que hoy en día existen, que son igual que Jericó, llenas de apostasía, de idolatría, vamos a pedirle a Dios que nos proteja, hermanos, de nosotros no ir tras lo que ellos hacen, ni que ellos tampoco nos aparten del camino correcto. Vamos a orar, vamos a pedírselo al Señor. Padre nuestro, te agradecemos porque entendemos perfectamente la sabiduría tuya en cuanto a las decisiones que haces cuando se trata de erradicar el pecado y los pecadores. Nosotros encontramos a través de esta destrucción de Jericó prácticamente un anticipo de lo que tú harás al final de los días con este mundo lleno de pecado. Porque hoy también las ciudades, Señor, siguen siendo idólatras, siguen siendo rebeldes a tus mandatos, al igual que los cananeos,
Muchas ciudades hoy están entregadas al pecado, al libertinaje, a la idolatría. Y nosotros, oh Padre, pues somos llamados por ti para salir de las ciudades. Pero también existe, Padre, este riesgo de que mientras hagamos la obra aquí, pues también el enemigo nos quiera apartar de tus caminos. De manera que te rogamos que nos ayudes a mantenernos leales a ti, fieles a ti, y que cuando la destrucción final llegue para todas las ciudades rebeldes, oh Señor, no caiga para nosotros nada de esa destrucción, Amén. porque habremos hecho la decisión desde ya de apartarnos para ser parte de ese linaje escogido todo el tiempo. Señor, gracias, porque a través de la preservación de Israel, a través de ese pueblo especial que tú buscabas preservar puro, tú pensabas y tenías el plan de que el mundo fuera alumbrado con tu luz. Gracias te damos porque nosotros pues hemos sido sacados de esas tinieblas, de esa ignorancia. Pero Dios, ayúdanos a permanecer siempre en la luz. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.